Dale, vamos ahí. Amigos de Semblanzas, bienvenidos al programa del día de hoy, todos los viernes con ustedes a las 8 de la noche a través de Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regionalica, Chincha TV, Canal 60. Y esta semana vamos a dedicar el programa de Semblanzas a recordar un acontecimiento muy importante para la provincia de Chincha, cuál es los 60 años que ha cumplido de instalación, de creación del Museo de Chincha, hoy denominado el Museo Regional. Van a conocer ustedes cómo es que se ha dado inicio a lo que fue en un primer momento proyecto allá en el año de 1965 y cómo ha ido evolucionando hasta la fecha de hoy. ¿Y quién mejor que la persona que nos pueda brindar esta información que el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, y a su vez encargado precisamente de el Museo Regional de Chincha en los tiempos actuales? Bienvenidos al programa de Semblanza del día de hoy. Iniciamos el programa de Semblanzas del día de hoy dándole la bienvenida al encargado del Museo Regional de Chincha, el destacado historiador chinchano, don Santiago Perona Miguel de Priego. Don Santiago, bienvenido una vez más a Semblanzas y gracias por la información que siempre suele brindarnos. Muchas gracias, Luis. Y lo importante es que esto llega al público y ellos se enteran y así vamos matando un poco de olvido realmente, ¿no? Casualmente ese es, don Santiago, uno de los objetivos de Semblanzas, y nosotros vamos a remontarnos al año de 1965, 60 años atrás, un 10 de octubre, nace oficialmente el Museo de Chincha. Pero, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo es que nace quizás la iniciativa de darle a Chincha su museo, de repente nombre de algunos promotores, algunos gestores? Bueno, en realidad el museo nace por el interés en primer lugar, de don Carlos Dono Latoche, que era alcalde de Chincha en el año 55. Ellos estaban haciendo unos trabajos de ampliación de la nave principal de la iglesia. Entonces, sé que él distrae un poco del dinero y en lo que era este terreno baldío que estaba acá, bueno, mucha gente no se acuerda, eran unos paredones que habían, que era el lugar donde estuvo el primer cementerio colonial de Chincha. Esa parte es importante, ese dato, don Santiago.
Nosotros hablamos del actual, por ejemplo, Cementerio General de Chincha que queda en Pueblo Nuevo, pero ese prácticamente fue el tercer cementerio, o es el tercer cementerio, porque el segundo estuvo ubicado al ingreso de Pueblo Nuevo y el primero es aquí, donde nosotros nos encontramos en la parte posterior de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. A ver, a unos datitos importantes. Ese cementerio abarcó hasta el Mercadillo y parte de la Beneficencia. Entonces, por los datos encontrados, dice que en 1888 se extraen los cuerpos de acá y se trasladan a donde está la plazuela de la Amistad. Ahí estaba eso cerrado, no existía esa calle. Había un depósito del Ministerio de Transportes ahí, ¿no? Entonces, cuando se hizo la apertura y empezaron a sacar y a demoler los nichos que habían, ¿no? Inclusive se han encontrado hasta motos que los rateros habían escondido ahí. Se trasladaron los cuerpos al cementerio nuevo, que ya está quedando chico. Pero, como te digo, cuando se hace la ampliación de esto, y no se me va esto de la cabeza, colinda precisamente con la iglesia. Antiguamente la iglesia, al costado de los escalones que dan al altar mayor, había una canaleta de más o menos 30 o 40 centímetros, una canaleta de metal. ¿Por qué una canaleta de ventilación en el piso? Lo cual yo reafirmo que ahí abajo hay catacumbas. Pasajes subterráneos y espacio donde fueron enterrados algunos personajes de la iglesia de repente. Sabrá Dios quiénes están ahí enterrados, ¿no? Porque lamentablemente los libros están lacrados por su mal estado. Entonces, lo que hace don Carlos Donola es demoler ese paredón y empieza a construir y a sacar más restos, que seguramente han ido a la basura. Y ahí ya tenía, o mejor dicho, ese trabajo que hizo el ex burgomaestre provincial Carlos Donola, ya fue específicamente con el propósito de crear un ambiente para el museo. Para crear la biblioteca Belardo Loma Hurtado y el museo. O sea, se construyó por ambos, ¿no? Y precisamente tengo una foto del año 55 ahí que la van a ver en la vitrina. Entonces, con esto se queda, pero no había que exhibir. Había unas cuantas piececitas posiblemente. Llegamos a la década de 1965, siendo alcalde don Luis Falcone Salazar. Don Luis Falcone se entera por intermedio del señor Vivanco, que trabajaba en el Banco Popular, que en ese tiempo eran inspectores de cultura y de deportes, lo que ahora son regidores. Entonces le dice que había dos personas que estaban haciendo trabajo de prospección arqueológica. Los señores son Iscue y Bernuri. En la placa que está en la entrada, ahí van a ver los nombres de ellos dos. Con ellos dos los invitan para que donen material y se le dé vida al museo. Convencidos estos señores aportan, lamentablemente, te digo que tú sabes cómo están mis archivos. Por un lado tengo cuando se inaugura el museo en 1965 por resolución municipal, como Museo Regional de Chincha, que ese es su verdadero nombre. Entonces, hace la presentación este investigador, arqueólogo Alejandro Pese Acereto. Él vino acá a Chincha, se inauguró y están todas las pautas, y se agradece inclusive a quienes donaron el material, tanto a Iscue como a un grupo de chinchanos. Recuerdo todos los nombres nomás en este momento. Manuel Miguel de Priego, que fue uno de ellos, y el otro, José Mata. Cuando hablamos de Manuel Miguel de Priego, no es el de nuestros tiempos, es quizás familiar. No, el hermano mayor de mi mamá. Familiar de usted. Justo en el Banco Popular. Entonces donaron piezas, ¿no? Con eso se reunieron 330 piezas y se le dio inicio oficialmente al Museo Regional de Chincha. Este mismo ha venido pasando por una serie de etapas, ¿no? Sabes que la política como es, se le daba vida, se cerraba, se abría, entonces así mismo iba funcionando la biblioteca. Permíteme, entonces, los inicios, don Santiago, del Museo Regional de Chincha datan desde 1955 y fue una década, 10 años prácticamente de trabajo, de gestiones, hasta que finalmente el 10 de octubre de 1965 nace el Museo Regional y existe acá una placa. Museo Regional de Chincha. Correcto. Por eso es que pusieron el logotipo Museo de Chincha. Entonces, cuando se hizo las consultas al Ministerio de Cultura, dijeron que era lo mismo.
Bueno, yo no comparto eso. Una cosa es museo regional y otra cosa es museo, ¿no? Muy frío. Y fueron 300 piezas, no fue poca cosa. Y esas piezas, 30 piezas. 330 piezas. Y actualmente, a propósito, ¿cuántos hay? Superamos las 1200. Fueron las 1200, pero también tengo entendido que tienen todavía alguna reservada que por falta de vitrinas. Precisamente en el depósito están en cajas, ¿no? Y si algún día alguien tiene la bondad de donar unas tres vitrinas más, sacaremos para exhibir, por ejemplo, metales líticos y todavía algunas piezas de cerámica. Me interesa mucho eso, ¿por qué? Porque hay ropa interior, inclusive de hombres y mujeres, que deben ser exhibidas. No para el morbo de la gente, sino para que sepan cómo se usaban. Y zapatos inclusive, ¿no? Gorros, hay muchas cosas por exhibir. ¿Y de qué tiempo, de qué época datan esos materiales? De la cultura chincha. Cultura Hablando entre el 900 y los 1450, ¿no? Muy bien, pero acá uno de las piezas, digamos, más característicos que incluso aparece, por ejemplo, en el libro de don Lucho Cane Papachas, cuando habla del museo, es lo que tenemos acá en la parte posterior en esta vitrina. ¿De quién se trata? ¿Qué personaje puede representar o representa? Esta es una momia de un hombre. Fue donada en el año 71 por un alumno del tercer año de secundaria del Colegio Pardo. En el 71, es decir, que esta momia está desde el 71 como parte del museo y fue curiosamente donado por un alumno del Pardo. ¿Y cómo es que así lo obtuvo? O quizás porque los del Pardo hacían muchas expediciones, salían a hacer investigaciones en campo. Nosotros no preguntamos de dónde la sacaron porque no te lo van a decir, ¿no? Entonces es costumbre, tú sabes, siempre lo he dicho, es costumbre en algunas casas conservar no solamente la momia, sino los cráneos como custodios en el lugar, guardianes, y son muy respetados, ¿no? Acá ella o él está en perfecto estado, tiene todos sus órganos, está barnizado tal conforme lo adornaron. Lo único que hacemos es darle un pequeño mantenimiento, con mucho cuidado porque tiende a deteriorarse, ¿no? Y por supuesto el olor que emana el cuerpo. Pero aquí es una de las piezas que más llaman la atención. ¿A qué cultura representa? ¿Qué época? Es Paracas. Y hay que suponer que si este es Paracas, qué curioso que hace 3 o 4 años terminaron unos estudios en la zona del Cumbe o la Cumbe en Tunampe, donde se dice que da inicio a la cultura Paracas. Y allá tiene que haber salido, porque es netamente Paracas. Y cuando hablamos de la cultura Paracas, hablamos, por ejemplo, de una de las características de sus habitantes que practicaban la trepanación craneana y también las deformaciones, y aquí está evidenciado. Es una deformación típica, craneal Paracas, ¿no? Está alargado hacia... Alargado, lógico, ¿no? Y lo curioso es que para que el cráneo se mantenga así, el agujero magno, que es la base del cuero, ha variado su posición para que pueda sostener el peso. Y también se notan unas pequeñas perforaciones que están en el cráneo que servían, según me contaba un médico, que es para la irrigación del cerebro, ¿no? El cerebro no sufría daños, se adaptaba nomás. Interesante, amigo de Semblanzas, la información que nos viene brindando el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, con quien estamos conversando, si me permite, don Santiago, con motivo de haberse conmemorado el 10 de octubre del año 2025, 60 años de la puesta en funcionamiento oficial del Museo Regional de Chincha, y el que visita Chincha puede visitar el Museo Regional, que se ubica a unos pasos de la Plaza de Armas, a la parte posterior de la parroquia. Santo Domingo 185 es el número. Santo Domingo 185, efectivamente, que está a unos pasos de la Plaza de Armas, en la parte posterior de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Así es, pero siempre para aumentar un poco más la información. Este museo, como fue pasando por una serie de etapas, abrían, cerraban. Inclusive en una oportunidad fue considerado como una zona de castigo para los trabajadores del municipio. Esa parte que usted
habla o manifiesta en forma figurativa efectivamente, que luego vamos a detallar en ese aspecto, don Santiago, pero nos habíamos quedado, vamos un poquito a ir avanzando un poco cronológicamente en esto, lo del museo. Entonces podríamos afirmar que la familia Falconi fue uno de los precursores, promotores desde el municipio y también desde su puesto de trabajo para que Chincha tenga su museo, pero también hubo un alcalde, don Santiago Grimaldi, muy recordado, que también se interesó en la historia en el Museo de Chincha. Claro, precisamente con don Humberto Grimaldi Carrizales tenía como inspector de cultura a el señor Novelli, Arturo Novelli, que en paz descanse, Novelli Pesquera, muy vinculado precisamente también a Pecia Cereto. Con él se firma un convenio con la Universidad Federico Villarreal para levantar el primer inventario de recursos turísticos de Chincha, una obra muy importante que lamentablemente no existe en la biblioteca. Conservo yo un número que hace 2 días nomás me lo he llevado. Y ahí se detalla, por ejemplo, qué época llovía, la cantidad de agua que llovía, la época de estiaje, la producción agrícola, los restaurantes que había, los chifas, hoteles, boticas, cantidad de agencias de taxis, habían en la Plaza Yarme, en el mercado, en la parada, bueno, etcétera, ¿no? Colegios y todas esas cosas, las casonas antiguas, quiénes eran, los dueños, es decir, vasta información. Entre ellas, aunque tú no creas, figuran las letras iniciales del Toromata. Que por acá podríamos encontrar su origen. Su origen es acá en Chincha, en el Carmen. Y ahí está quiénes son los dueños de esa letra. No es la señora Victoria Santa Cruz, ¿no? Polémico lo que usted afirma. Pero así es, pues. Ahí está, lo digo yo, está en el papel, ¿no? Cuando habla, díganme. Y yo quería acotar algo, ¿no? Que precisamente Humberto Grimaldi me llamó porque yo había fundado el Círculo Chinchay y me pidió que apoyáramos a la universidad con los que éramos integrantes. ¿Por qué? Porque vinieron, por ejemplo, Milia Ondiriarte, folclorista, y con ella se buscó que recuperar el vestido de las chavineras, que es tan hermoso, y nadie le da importancia. Hasta ese sombrero que ellas usan, ellas lo traen de Cajamarca, para que te das una idea. Vino Francisco Iriarte Brenner, su esposo, venía de trabajar en el Instituto Nacional de Cultura con Federico Kaumandoy, venía de trabajar en Chanchán. Vino don Efraín Orbegoso Rodríguez, que llegaría a ser ministro de Educación. Imagínate la clase de gente que vino acá. Muy buenos alumnos, muy buenos estudiantes, que se hizo unos trabajos muy amplios, muy bellos, muy importantes sobre Chincha. Lamentablemente no se le ha dado el valor del caso. Usted señaló que conserva un ejemplar. ¿Quiere decir que este trabajo se realizó recurriendo a los archivos, visitando en el mismo lugar y se imprimió? Se imprimió, claro. Se supone que tiene que estar en el archivo de la universidad, ¿no? Pero como te digo, yo conservo uno de ellos que para mí es muy valioso. Pero ahí nos permitió muchas cosas. Encontrar, por ejemplo, y yo estoy seguro que ustedes no saben, frente a la bodega de Delfino había una torre, un campanario. Cuando hicimos una limpieza breve, así para ver, encontramos cerámica Chincha. ¿Por qué un campanario ahí? Se supone que dicen que fue el primer convento de Chincha. ¿A dónde se ubicaba La bodega de Delfino, lo que va a dar a la carretera al centro comercial. Plaza Chincha. Plaza Chincha. Sí, en la parte posterior. Exacto. Ahí había un campanario. Bien, entonces, existe ese aporte también del alcalde Humberto Grimaldi Carrizales, se hizo entonces el primer inventario. Y a propósito, después de esta fecha, ¿conoce de algún trabajo similar o parecido que se haya realizado? Bueno, uno de los más importantes, creo yo, es durante el primer periodo del ingeniero Carranza, se moderniza este museo, ¿no? Tú ves un ambiente especial para él y una sala de exhibición que lamentablemente está ocupada por la biblioteca. La biblioteca necesita un ambiente más grande y más cómodo, porque en el pase, que debe ser el desplazamiento normal del público, se encuentran con las mesas y sillas de los estudiantes, y no es cómodo para ellos, porque ni la iluminación ayuda.
Entonces, ellos necesitan un ambiente y nosotros recuperar esa sala de exhibición. Ahí te voy a mostrar fotos de lo que se hacía, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que reconocerlas. Se hizo un buen trabajo, ¿no? Esta sala de exhibición con 12 vitrinas, una que corresponde a la cultura chincha, otra chancay, dos de la cultura chincha, perdón, en la cultura inca, la número 1. Acá tenemos una multicultural, Moche, La Momia, tenemos Nazca, Paracas, Topará, trabajos en madera, trabajos en lajenarias, que son las calabazas, textiles y otra vitrina de exhibición de cráneos, ¿no? Muy bien. Amigos de Semblanza, estamos conversando con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego a propósito de haberse conmemorado 60 años de puesta en funcionamiento de creación del Museo Regional de Chincha. Don Santiago Perona nos había hecho mención de un inventario que se realizó en la provincia de Chincha acerca de los lugares turísticos y todo aquello que tiene que ver con promover el turismo en esta provincia. Y precisamente acá, en estos folders antiguos que existían antes, sí recuerdo que eran de diferentes colores, dice acá, original inventario del Museo Regional de Chincha, levantado el 2 de diciembre de 1972 y concluido el 12 de enero de 1973. Entonces, este folder contiene documentos importantísimos, guardados por varias décadas, y a propósito, duró buen tiempo el trabajo que se realizó. Claro, ¿no? Si entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Sin almorzar, sin nada, para poder darle mantenimiento al material, recuperar todo lo que podía. Inclusive, de nuestro peculio comprábamos, estaba la farmacia de Roy al frente, compraba las barras de nitrato de plata para poder darle mantenimiento y lavar las piezas. Entonces, era un trabajo fuerte, ¿no? Cansados terminábamos. Y lo real es que, aparte, mientras que nosotros trabajamos en lo que era el antiguo museo, afuera la doctora Mili hacía las danzas al grupo de afrodescendientes, ¿no? Y también las danzas de negritos y de huaynos. Y este inventario que está acá, los apuntes, las anotaciones, están realizados a manuscrito. Hermano, claro, esta es la letra precisamente del arqueólogo Iriarte, Francisco Iriarte Breña, ¿no? Acá habla, por ejemplo, en la vitrina 1. Las vitrinas grandes que son estas que están acá. Ustedes, ¿no? Son estas vitrinas grandes, ¿ves? Esas fueron las vitrinas, digamos, originales con las cuales comenzó a funcionar el Museo de Chincha. Inclusive la pequeña vitrina donde estaba la momia, que está abajo en el depósito. Usted había hecho mención, antes de seguir viendo este archivo, don Santiago, de que lamentablemente hubieron autoridades municipales por varios periodos que consideraban que una forma de castigar a algún servidor municipal era mandarlo, enviarlo al museo, a la biblioteca de Chincha. Y pues lamentablemente No era gente especializada. No les interesó, ¿no? Y eso permitió que muchas piezas se pierdan. Lamentablemente, aparte de estos, después se pasaron a unas tarjetas muy parecidas a esta, que esta es una copia nomás, ¿no? En cartón, y lleva una pequeña fotito ahí al costado de la pieza, la descripción y la firma de quien hacíamos el inventario, ¿no? Y observaciones si había necesidad de hacerlo. Esas también las tengo guardadas porque no confío, ¿no? Lamentablemente no confío. ¿Y se puede o se llegó a determinar cuántas piezas desaparecieron del Museo Regional de Chincha en esos tiempos en que enviar o estar a cargo de un museo era una especie de castigo a un servidor municipal? En realidad, en alguna oportunidad le hice llegar al ingeniero Carranza
las piezas con las fotitos, las piezas que se habían extraviado. Inclusive, por ejemplo, había un tocado, un gorrito con trenzas de pura lana de alpaca. Todo eso se perdió. Piezas preciosas, preciosas se perdieron. Y lamentablemente no los tengo acá a la mano, pues, pero están en mi archivo personal guardados, ¿no? ¿Qué otro documento manuscrito nos puede mostrar usted como testimonio histórico del trabajo que se realizó? Lamentablemente aquí está incompleto, pero quería que veas cómo estábamos trabajando en ese momento en la parte del Museo Antiguo, ¿no? Este anillado, ¿qué contiene? Este es un trabajo de investigación que hice que se llama 150 años de historia de Chincha, ¿no? Y lamentablemente pues está en copias y se está deteriorando. Pero usted quería mostrarnos, nos dijo algunas imágenes que dan cuenta de que esto es como era antes. Cómo era el museo, lo pequeño, y las fotitos que hemos puesto ahí, y hay algunas fotos más por aquí, creo que las guardé, donde como teníamos que, oprimidos, dictar las charlas a los alumnos, a los visitantes extranjeros inclusive. Acá hemos recibido, en el primer piso, hemos recibido de la Universidad de Texas, de la Universidad de Wyoming, es decir, gente que venía desde muy lejos a nutrirse de la historia de Chincha y lo que teníamos acá. Y recuerdo mucho que un grupo de universitarios, 60 universitarios, Nueva Orleans creo que eran, uno solo hablaba castellano, un panameño, que hacía de traductor con nosotros. Y nos pasábamos unas tardes bonitas, explicándoles, caminando, inclusive hasta el nombre de las calles, porque cada nombre de las calles de Chincha tiene algo que ver con su historia. Y eso siempre le decía, y le pregunto a la gente, ¿cómo se llama la calle? Santo Domingo. Y si yo le digo que se llamaba calle Cementerio, ¿por qué? Por el cementerio antiguo que teníamos, ¿no? Entonces, todo eso así se va relacionando. No hay algo en Chincha que no tenga historia. Así es. En efecto, amigos de Semblanza, estamos conversando con don Santiago Perona Miguel de Priego, responsable de el Museo Regional de Chincha y al mismo tiempo historiador y testigo de cómo se gestó este museo que actualmente existe en la calle Santo Domingo, primera cuadra. Don Santiago, ¿y cómo es que ha ido modificándose la infraestructura? Usted nos había hablado del señor Falcone, luego existió una biblioteca y un museo acá. ¿Y en qué año es que ya se moderniza, digamos, la infraestructura y es que se edifica lo que tenemos actualmente como espacio para el museo? Lo que se hizo fue utilizar la infraestructura ya existente, ¿no? Dándole los reforzamientos necesarios. Porque recuerdo que donde está el auditorio, que era el auditorio antiguo, se cavó todavía mucho más profundo para ver las bases, ¿no? Y encontramos que una parte de las bases descansaban sobre una pared de adobe de la época colonial, imagínate. Y eso fue reforzado, ¿no? Mayores zapatas le pusieron. Entonces, se inauguró esto en el noviembre del 2018, con la presencia del señor alcalde, van a ver las fotos también. Vamos avanzando, ¿sí? Entonces, desde el 2018 ya acá podemos hablar de una infraestructura más moderna y en este lado de acá hay algunas fotografías, por ejemplo, la que está al frente. Blanco y negro, ese era el local que se inauguró en 55. Así se inauguró, o sea, no fue tan sencillo el local, fue una especie de... Bien hecha, porque mira cuántos terremotos ha soportado y no ha pasado nada, ¿no? Inclusive después, con la presencia de Iriarte, que está ahí hablando por teléfono, que vino acá a visitarnos también allá al otro lado, se ven algunos trabajos de excavación que se hicieron, ¿no? Cómo se tumbó el jardín que había, miren ustedes las modificaciones que se hicieron. Esta es la parte del auditorio. Imagínense, totalmente diferente, ¿no? ¿No? Se le ganó un poco de espacio y después ya vino pues en sí el mejoramiento de fachada y todo, ¿no? Tenemos la fotito de abajo de la fachada. La inauguración que se hizo ahí, en presencia del ingeniero Carranza y todos sus regidores, ¿no? La madrina, la doctora Martínez, que tengo entendido que está delicadita de salud.
y la placa de Abelardo Almaurto, ¿no? Esta es la placa de la inauguración del... Y allá vemos otra placa, Jorge. Ese es precisamente de Falcone, con los nombres del señor Isco y Bernoulli. ¿Ya? Aquí está la placa de metal de Abelardo Almaurto. Al costado está precisamente el arqueólogo Iriarte. Con él se hizo muchos trabajos realmente. Y se le invitó para que asista a la inauguración. Y yo llamé en hora de la mañana para saber si ya estaba en camino. Y su esposa me informaba que estaban velándola en ese momento, ¿no? Fue doloroso realmente. Compartir. No pudo ver cómo se modernizó su trabajo, el trabajo por el cual tanto él puso su esfuerzo. Esa fotito que ahí está, estamos todos nosotros. Inclusive, en medio ahí está. Sí, la chiquitita pegada, él lloró en ese momento. Se emocionó tanto porque decía que no esperaba encontrarme con el mantenimiento ¿no? La obra. Te juro, no tengo palabras. Pero... En efecto, don Santiago, entonces esas imágenes son testigos, son referentes de alguna manera el proceso que ha tenido el Museo de Chincha. La exhibición, por ejemplo, ¿no? Se hizo una exhibición ahí. Después tenemos también acá un homenaje que nos hizo la Universidad Autónoma de Ica cuando cumplimos 53 años. Un homenaje al museo, no a mí, por supuesto. Así es. Entonces, don Santiago, hasta aquí hemos recogido datos históricos. Ahora muéstrenos qué puede encontrar el visitante en el Museo Regional de Chincha. Me había dicho que había, ¿cuántas piezas aproximadamente? Superamos las 1200. Pero en exhibición tendremos unas 800 piezas más o menos. 800, sí. Y estas 800. Y estas 800 piezas están distribuidas en ¿cuántas vitrinas? Pocas, 12 vitrinas. 12 vitrinas. Tal vez menos, ¿no? Pero lo curioso es que estamos saturados, porque la exhibición debe hacerse solamente con 8 máximo, 8 piezas. Pero llegan, no podemos desperdiciarlas. Por ejemplo, las 4 que ustedes ven al fondo son donaciones. ¿Ya? Esta vitrina, ¿a qué corresponde? Todo lo que es ocio, las cabezas deformes, el proceso que han tenido, se han puesto láminas que inclusive se sigue haciendo en la selva. En la selva peruana se acostumbra a hacer eso, ¿no? Entonces, esta vitrina contiene restos arqueológicos de la cultura Paracas. Paracas, pero Chincha también. Chincha. Esto es de Ica, ¿no? Tiene su código inclusive de Ica. Este tiene golpes de porra, ¿no? Pero cuando uno voltea el cráneo, en cada herida hay un callo de hueso. Por lo tanto, para que se haya producido un callo, quiere decir que ha estado vivo. Igual que el de acá, que se ha hecho una trepanación, ¿no? El proceso de cicatrización del hueso, se supone que han tenido que utilizar un túnez como este o de obsidiana. Y el de acá un brazo izquierdo de mujer con tatuajes. ¿Con tatuajes? Claro, habría que suponer que todo el cuerpo de la mujer estuvo tatuado. Radio, cúbito y falange, brazo izquierdo con restos de piel y tatuajes. Así es. El otro que tiene cabellos, que es una mujer también. De acá mire cómo está deformado, un poco de forma plana. No, bilobar, pues, ¿no? Ese es paltahumo que le llaman, ¿no? Que tiene la forma de una palta. Ahora, es bueno que yo siempre explico de que existen 7 tipos de cráneo de los más grandes del mundo. Uno es la princesa Nefertiti, que se exhibe su busto en el Museo de Berlín, pero cuando han hecho la toma, te puedo enseñar la foto, inclusive la toma radiográfica, el cráneo de ella está adentro, y este es una pequeñez, y el de acá es una pequeñez, ¿no? Y el segundo es de la princesa de Chongos, o la faraona de Chongo de Pisco, que también tenemos la foto del cráneo. Correcto, entonces hemos empezado por esta vitrina que contiene piezas de la cultura Paracas y Chincha. Acá hay un batán también está representado. El batancito original de la época, la licuadora de la época, ¿no? Y esto es para uso de aguas, ¿no? O las aguas. Depósitos. Sí, o sus aguas. Como son así, son ceremoniales. Los que son de uso diario son demasiado toscos y gruesos. No tienen adorno, no tienen nada. Y normalmente están quemados por el hollín. Acá entramos... No le da importancia al huaquero, lo rompe. Este es Chancay.
Ah, Chancay es la pieza de acá. Fue donado por el señor César Tazara Torres, que falleció. Él lo encontró en su chacra. Su terreno de cultivo estaba donde ahora hay en el Pedregal hay una urbanización, empezando nomás. Ya todo eso era terreno de él. Y él andaba atrás escarbando, buscando y recogiendo. Lo pegó y lo trajo y lo donó acá. ¿Y cómo es que lo ha encontrado acá? Hay que ver pues los comerciantes chinchanos, no hay otra explicación. ¿Y qué está representado acá? Uno acá y otros a los costados. Mono, ¿no? Y mono es de la selva, pues, efectivamente. Pero son deidades, pues. Deidades que ellos representaban en sus artesanías. Y acá una coloración ya oscura, ¿a qué cultura corresponde? Bueno, acá tenemos todo lo que es norte, Moche. Lo curioso es, bueno, la única pieza que es propiedad neta de acá es la de ¿cómo se llama? La cantimplora que está allá al fondo. ¿A qué cultura pertenece? Todo es Moche. Moche Moche, también. Moche. Y usted ve, tiene Sus representaciones que están ahí, ¿no? agarran dos perros sin pelo. El famoso perro sin pelo, el perro peruano. Ahora que tenemos otro más, ¿no? El Tiribaya de Arequipa. Acá hay una pieza metálica del soldado Moche. Sí. Eso también ¿Qué metal es? Es una aleación. Es desarmable, la porra sale. La porra la sacas, ¿no? Esta la donaron con el cuerpo de un esqueleto de un niño que está en el depósito. Allá tienes 3 aves marinas. Este de acá es un personaje que tiene la cara de felino, un brazo de cangrejo y un tiburón, ¿no? Acá tienes otra pieza que yo no sé, podría vinculársele de repente con la reproducción, porque es una pareja, de unas ramas y unas ardillas encima, ¿no? El fondo de donde están los grabados se conoce como piel de ganso, igual que acá, piel de ganso. Tenemos un pelícano, una lúcuma. Acá está una lúcuma. Claro. Y aquí tienes tú un ave marina, una pequeña vasija silbadora. Acá también tenemos otra vasija silbadora, aves y peces. Esto también fue donado por el señor Tazara, también sacada ahí. Estas 2 piezas de acá pertenecieron a una familia que las tenía de floreros en su casa. Florero. Y mira ahí tenemos uno de los grandes dioses de la cultura moche, y los personajes están echados brindándole pleitesía, ¿no? Adorándolo. La sonda entró por el otro costado y lo rompió. Pasamos a la otra vitrina, don Santiago, porque hay bastante para ver acá. Y esta vitrina está destinada a quienes. Le hemos puesto multicultural porque tienes vicus, tienes yaguanaco, tienes guari, tienes también es moche del norte. ¿Qué representa? La concha espondylus. Ahí tienes ese personaje que está observando ahí, ¿no? Ese también es nuevo, esas 2 últimas son nuevas. Acá tienes 2 porras, una medio a hacer y una terminada. Y he colocado esas fotos para que sepan el uso que se le daba, ¿no? Armas. Pero acá son piedra pulida. Lo curioso de esta pieza es que tiene en el centro una perforación. Y esa perforación, cuando uno voltea el vaso, es un ojo, ¿no? El de allá tiene 2 caras de felino. El del fondo, esa jarra tiene un perro sin pelo. Y de acá no sé qué animal es porque tiene pico de pato, oreja de perro. Es muy raro. Un cruce. Pasamos en todo caso acá y llegamos a piezas de la cultura chincha. En esto en Chincha se ha representado siempre el jaguar. Esta es una de las piezas más antiguas, el jaguar. ¿Y qué utilidad tenían esas piezas? Igual, todo lo que tú veas en un museo, como te digo, las que están decoradas son de uso ceremonial o fúnebre. Las de uso diario no tienen ningún tipo de adorno, son toscas en su confección y están siempre quemadas por el hollín. Todas son de uso ceremonial. Y en el de acá vemos que están representadas las aves. Y también es donación. Este lo trajeron, lo hemos armado en la cribella, pero ahí está armadito. Y allá tienes figurinas que representan hombres y mujeres. Y lo curioso y la particularidad de estas figurinas es que tienen 3 dedos en la mano y 3 dedos en los pies. ¿Por qué si todos tenemos 5? Entonces, hay que dejar volar la mente. ¿Tuvieron contacto? ¿Vieron algo?
qué influenció en ellos, ¿no? Porque curiosamente también los cráneos son deformados. ¿Ya? Allá tienen en forma estilizada el jaguar y aves. La chacana. La chacana también está en las paredes. La chacana de Toledo, por si acaso, aclarando. Acá también está representado el jaguar. El jaguar. La deidad de los chinchas. Por ahí en una oportunidad salió un personaje diciendo chinchano de que los chinchanos habían sido cobardes porque nunca pelearon. Hay que se informe más de esas personas, ¿no? Colocado acá por cómo estaba organizada la sociedad chinchana. Son apuntes de cronistas. De cronistas, justamente. Pero ¿por qué he puesto esto? Porque cuando los incas vienen, no destruyeron la sociedad chinchana, más bien la asimilaron. Por eso hay un cartel que dice, la tradición chincha desaparece. No desaparece, Fue una de las más respetadas hasta el final. por supuesto. Y la prueba está en la presencia del señor Chincha en El Cajamarca. día que fue capturado el Inca Atahualpa, el último monarca inca. ¿Qué tenemos? Acá tienes, por ejemplo, una estrella de mar. ¿Ya? En esta garrafa, en esta botella de acá tienes tú aves, peces y un mono. Igual un mono. Si tú mentalmente lo echas, es igualito al que está en la línea de Nazca. Igualito al que está grabado en Huancor. Dos caracoles ceremoniales, mira, el pedúnculo está trabajado para ser utilizado. Dos conchas espóndilos pequeñas y al fondo tienes en esa botella un pingüino. En el centro de la pieza tienes aves y peces. Lo marino prevaleció. Siempre, igual que los mochis, ¿no? Igual, Igual que la olla, aves y peces, y un mortero. Ahora, si me permites, en este cartel yo utilizo algo. ¿Por qué Pizarro está en Tumbes y por qué habla siempre de los chinchas? Porque cuando uno de los capitanes de Pizarro llega al Tumbes, se encuentra a una balsa chinchana. ¿Cómo se desplazaban si no tenían ni catalejo, no tenían nada, no tenían instrumento? O sea, eran grandes navegantes, por eso que los chinchanos le dicen los fenicios del Pacífico. Entonces, cuando le preguntan que había oro y plata, ropa, mucha ropa tejida, pescado seco, ¿de dónde vienen ustedes? De Chincha, le dicen. ¿Dónde está? Vayan 9 millas más al sur y van a encontrar a Chincha. Chincha es rica en oro y plata. Eso permite que Pizarro le pida a la reina de España que le conceda hasta el sur de su gobernación a Chincha. Y originó de alguna manera el conflicto con Almagro. Claro, porque a Almagro le toca los más pobres, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta en algo. Pizarro nunca puso un pinchincha. Nunca lo conoció. Tenía referencias, sí. Y otra prueba de esa referencia se da después. Si me permites decirlo brevemente, en 1532, en unos planos que están en poder de la Marina de Guerra de Perú, figuran dos ciudades, dos nombres de ciudades, Chincha y Cusco. 1537, Pizarro envía a su hermano Francisco Martí de Alcántara para que se dirija con los regidores del Consejo de Lima a entrevistarse con el adelantado y conquistador Diego de Almagro y lo convenza de no hacer lo que hizo en el Cusco. Entonces que Almagro se metió y destruyó el Cusco. Entonces, igual, que evitara hacer eso acá. Almagro retrocede con su gente y funda Chincha Baja en el 37. Y yo pregunto, ¿quién sigue siendo más antiguo, Chincha o Chincha Baja? Chincha sigue, ya en 1529 está reconocido por la corona española. Amigos de Semblanza, estamos dialogando con el historiador Santiago Perona Miguel de Priego, con motivo de haberse conmemorado el 10 de octubre 60 años de la puesta en funcionamiento del Museo Regional de Chincha. Y acá llegamos donde existe una especie de croquis de desplazamiento en el mar. Precisamente lo que yo te explicaba, ¿no? Los fenicios del Pacífico salían desde Chincha hasta Ecuador a traer la concha espóndilo, que este es grande, que es lo que se utiliza. De ahí pasaban a pie a Ecuador, Colombia, Venezuela y posiblemente a El Salvador. Retornaban con sus negocios y se iban al Cusco. Según la doctora Luchadi, en un video que presentó el año pasado, dice, el Aymara, y me disculpo con mis amigos bolivianos, el Aymara nace en la costa central del Perú, específicamente en Chincha, lo dice ella. Ahora, de acá tenemos
Puerto Valdivia y un centro arqueológico que se llama el Chincha Atacameño, en Chile. También se han desplazado hasta la Polinesia, con Tupac Yupanqui. Entonces, ¿dónde pues somos? No somos los fenicios del Pacífico. ¿Existen evidencias suficientes para la aseveración que está usted realizando? Y por cierto, es un orgullo para las actuales generaciones de chinchanos. En esta vitrina que es Chancay, tenemos una de las primeras piezas Chancay que fueron donadas, esta de acá. Las dos últimas que están llegaron hace poco, igual que estas tres de acá, hasta un molde. Y los famosos cuchimilcos que dicen allá en Chancay, ¿no? Los dos barrigones que son personajes importantes de la cultura Chancay, con coronas, orejeras y tatuajes, ¿no? Un vaso ceremonial, y allá tienes al fondo uno con un loro en el hombro. Un loro. Un lorito, sí, Sí, ahí lo vemos. una soguita, ¿no? Sí. Soguitas, como tú ves, son de uso ceremonial. Interesante, don Santiago, todo. Bueno, vamos a dejarlo, digamos, ahí para que quede la expectativa. Esto y mucho más pueden encontrar quien visite el Museo Regional de Chincha. ¿En qué horario, a propósito, visitan? De lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y los sábados, ya por mi cuenta, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1. Y no solamente vienen, observan, sino que van a encontrar a usted, a don Santiago Perona, dando detalles de cada una de las muestras que existen en este lugar. Inclusive hasta haciendo bromas para romper la tensión, pero bromas relacionadas con la realidad. No las digo ahora porque si no se rompe la sorpresa. Entonces, para ir cerrando ya este diálogo, muéstrenos usted acá esta vitrina donde vemos artículos, digamos, ¿no? Productos de textilería. Exacto. Me he atrevido a colocar esos cuartelitos que están al fondo, donde dice que 398 hilos de pulgada lineal de la cultura chincha no han podido ser superadas por nadie. Imagínate la calidad de los tejidos. ¿Qué está representado en este telar? Este es un estandarte de funerario de un niño que representa un personaje con cráneo deformado y 3 dedos en la mano y 3 dedos en los pies. Lo que usted había señalado. Lo curioso es que este estandarte y esas figurinas de allá han permitido que el museo entre en la guía ufológica internacional. Estamos hablando ya de relación extraterrestre. Imagínate. Eso se ve en Huancor también. En Huancor también tú ves personajes con 3 dedos. Inclusive hay una supuesta nave espacial ahí grabada, ¿no? Grabada de acuerdo a la forma que ellos vieron o refirieron la información. ¿Qué más tenemos acá en cuanto a textilería chincha? Aparte tienes tú un pequeño cinturón, tienes acá una bolsa. Una bolsa y con unos granos de maíz morado. Maíz morado, original, ¿no? Al frente una pequeña vasija no era muy grande el maíz de esa época. Lo que consumimos ahora es genético. Acá tienes tú unas llamas que están pariendo. Llamas que están pariendo, están representadas en esta Sí, tela. ¿no? Y el dueño está ahí sentadito observando. Pero volvemos a hacer la misma pregunta. Llamas y estamos en la costa. Pero si ellos utilizaban pues el camello para desplazarse. Perfecto. Y lo de allá, esas piezas metálicas. Son tubos para la ropa de las mujeres que ponían acá. Lo de acá es el tipo de hilo que ellos utilizaban. Era para hilar. Sí, sino que está malogrando. Y tienes agujas ahí de bronce. Agujitas. Acá tienes la computadora de la época, los equipos. Acá abajito tienes esto recién ha sido sequeado. ¿Qué es esa pieza? Ahí vemos también un ave. Un tucán. Y allá tienes un pato. Allá hay otro. ¿Y qué utilidad tenía? Prendedores. También eran prendedores. No, y ese tapiz de allá que es hermoso. ¿Son de esas épocas de la cultura chincha? Chincha. Porque lo vemos bien conservada. Chincha inca, sí, están bien conservados. Y ese de allá, fíjate que tiene cangrejos estilizados. Siempre hay momentos para visitar, para reencontrarnos con nuestra historia. Tienes, por ejemplo, lo que eran las calabazas. Antiguamente los chinchanos consumíamos, ¿te acuerdas? El frijol colado en esto. Claro, en estas especies de mates. Entonces
Entonces, lo que está en medio, pequeñito, que parece una pequeña palta, es un calero. ¿Qué es un calero lo que está ahí? Me echaban la cal para chachar la coca. Con una agujita la mojaban y sacaban eso. Y los dos adornos que están ahí, que son parte de un prendedor, es de concha espondylus. También han sido han sido donados. Aunque también vemos ahí piezas metálicas. Sí, sino que no te digo que hay muchas piezas de metal a sacar. Hay unas pulseras que ojalá que estén, que son preciosas. Láminas que parecen papel, láminas de plata. Muy bien, don Santiago. Otra jornada. También van a encontrar datos escritos porque es importante siempre dar la información complementaria para que el visitante se lleve pues una idea más precisa acerca de lo que corresponde en este caso a la historia de Chincha. Claro, inclusive no solamente tienes el cuadro cronológico, sino 2 carteles de la época de la independencia. Donde se habla Documentos. de participación de los chinchanos en la independencia, ¿no? Bien, don Santiago. Por gusto. Ha sido, creo, una jornada bastante valiosa para nuestro programa Semblanza que emitimos los días viernes a las 8 de la noche a través de Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regional ICA y también por Chincha TV, Canal 60 de nuestro amigo David Guayanca. Voy a reiterarle el agradecimiento por ese desprendimiento informativo que siempre posee usted y siempre nos abre las puertas para dar a conocer pues todo aquello que pueda caracterizar positivamente a la provincia de Chincha. Gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy. Gracias a ti. Permíteme, yo también quiero agradecerle al ingeniero Carranza por la oportunidad que nos dio de modernizar este ambiente y ofrecer mayor calidad y exposición al visitante, ¿no? Porque es más fácil desplazarse que con lo que teníamos antiguamente, ¿no? Que era realmente incómodo. Les agradezco a ustedes y ojalá pues, que los chinchanos sigan viniendo. Y estoy para servirlos. Y no solamente chinchanos, sino todo aquello que tenga la oportunidad de llegar a la cuna de campeones, capital de la cordialidad, benemérita la patria, cuna y capital del arte y folclor negro del Perú, nuestra querida Chincha. Gracias, amigos de Semblanza, por seguirnos una semana más y nosotros batallando por rescatar y dar a conocer todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha. Hoy hablando de los 60 años que ha cumplido el Museo Regional de la provincia de Chincha. Nos vemos la próxima semana, siempre a las 8 de la noche los viernes, a través de Semblanzas.